Y hasta el propio médico, cuando hace la autopsia, el médico al declarar en el juicio se quiebra. Emocionalmente le afectó mucho porque nunca había visto, según él declaró, en el juicio un cuerpo tan brutalmente dañado. A diario vemos casos de femicidio en las noticias, pero pocas veces nos detenemos a entender qué hay detrás de estos crímenes. En esta conversación con una forense social, hablamos sobre los patrones, las señales de alerta y cómo comprender estas conductas desde una perspectiva distinta. Una entrevista que invita a cuestionar, a reflexionar y mirar la realidad con otros ojos. Hoy me encuentro en el camino con María Carolina. Hay personas que observan la sociedad desde lugares que la mayoría nunca llega a conocer. Mi invitada de hoy ha trabajado con víctimas, testigos y casos judiciales complejos, ayudando a comprender las historias humanas detrás de cada expediente. Es perito judicial y especialista en trabajo social forense. María Carolina Gómez Aguilar, bienvenida a El Camino. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy contenta de estar acá. Agradecida de la invitación. Considero que este es uno de los capítulos más interesantes que he tenido porque aquí en El Camino solamente, no nos enfocamos solamente en gente famosa, gente de la tele, redes sociales, sino que en historias potentes y en personas con oficios que no suelen ser muy comunes. Y quiero partir quizás con esa pregunta. ¿En qué minuto, Carolina, decidiste meterte en este mundo? En realidad esto fue un camino que aparece, digamos, más bien como una posibilidad de trabajar en el ámbito judicial cuando surge la posibilidad de trabajar en el Ministerio Público. Desde ahí yo conozco el concepto del trabajo social forense y inmediatamente me interesó mucho conocer y aprender más. Entonces, primero terminé mi carrera de trabajadora social y luego empecé inmediatamente a especializarme en el ámbito de la pericia social forense. Realicé diplomados y ahí empecé a involucrarme ya más de lleno con el tema forense. La gente cuando lee o escucha forense, se imagina al tiro, se viene a la cabeza las series de televisión, ¿no es cierto? CSI, o asimilamos, me incluyo incluso desde la ignorancia, el lado forense solamente al tema de abrir cadáveres, ¿no es cierto? Y descubrir por qué murió una persona, cómo, etc. Creo que lo que tú haces va mucho más allá. ¿Es así? Sí, bueno, el término forense habla de el foro romano. Desde allí viene el concepto de lo forense, tiene que ver con esta capacidad de explicar en un foro, ¿no es cierto?, en una audiencia, los resultados de una investigación. Y claro, es decir, hoy día se asocia como públicamente con un tema de muertos o la policía, investigaciones criminales, la criminalística, pero lo forense puede estar ligado a cualquiera de las profesiones porque tiene relación con lo jurídico, es decir, el trabajo social al servicio de lo judicial, lo sociojurídico. Esa es la especialización del trabajo social forense. Que lógicamente... En el fondo quizás como con pera y manzana, para alguien que no entienda absolutamente nada y quizás no se hace una idea. Tu trabajo es investigar, me imagino, el contexto, a las personas, el escenario de una víctima, imagino, ¿no? Claro, desde el ámbito penal, el trabajo social forense aporta con una investigación que está ligada al contexto donde ocurren los delitos. Generalmente a mí me toca investigar delitos que están en el mundo de las familias, en el conflicto familiar. Entonces yo investigo dónde ocurre el delito, en qué contexto sucede, que generalmente son personas ligadas por vínculos de parentesco o de, digamos, sentimental, como en el caso de los femicidios, por ejemplo. Entonces, mi investigación está ligada justamente a lo privado, al mundo familiar, a lo íntimo. ¿Cómo ocurre, cómo una pareja que dice amarse en algún momento, ¿no es cierto?,
termina de esa forma, de la más cruel y lo más terrible que puede hacer un ser humano en contra de otro, que es matarlo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estamos hablando también de víctimas, en su mayoría mujeres, que me toca ver. Quiero profundizar después en varios temas. De verdad que ni siquiera sé cómo afrontar esta entrevista porque se me pasan 800 preguntas por la cabeza. Pero sí te quiero preguntar algo a nivel personal, tuyo. Después de todos los casos que has visto, con todas las personas que has conversado, este lado más oscuro, ¿por qué no decirlo también de la humanidad en el fondo, de la sociedad? Sí. Hoy en día, ¿qué visión tienes de la gente? ¿Cambió un poco tu perspectiva de vida en cuanto a la confianza en las personas, a cómo afrontar un poco las relaciones humanas? Creo que cuando conocemos de cerca, ¿no es cierto?, estos casos que son tan tremendamente fuertes, duros, tristes, crueles, más tenemos la posibilidad de agradecer cuando nos encontramos con personas que sí pueden mantener vínculos saludables. Entonces, desde allí agradezco en el fondo poder conocer de una forma tan quizás transversal los vínculos humanos. Y en ese sentido, yo me pongo al servicio de la justicia para que en el fondo pase lo mejor que pueda pasar para los sobrevivientes en el fondo, para las familias de las víctimas. En el caso del ámbito penal, cuando trabajo en el ámbito de la justicia del Ministerio Público, por ejemplo, que persigue los delitos y que se condene a la persona culpable. Pero también en el ámbito penal, nosotros como trabajadores sociales forenses, peritos judiciales, también podemos aportar investigaciones para dar cuenta de que una persona que está imputada por un delito tiene posibilidad de reinserción social, por ejemplo. Entonces, ese es el otro lado de las investigaciones en torno a las personas que están ligadas a conflictos judiciales. Pero en el fondo tenemos una visión muy transversal de los vínculos en general de las personas y nos permite como mirar ese otro lado también bueno de que agradecemos, ¿no es cierto?, cuando encontramos buenos vínculos, buenas personas, sin dejar de mirar el lado oscuro, como dices tú. Que después de haber entrevistado a tantas personas, de conocer tantos casos, me imagino que de una forma ya natural te sale un poco ese filtro. Y de repente incluso conversando con la gente puedes encontrar lo que hoy día llaman como las red flags, por llamarlo de alguna forma. Ciertas cosas que te llamen la atención de su personalidad, de su forma de ser, de su forma de comunicarse. Me imagino incluso la comunicación no verbal, un montón de cosas que hoy en día, claro, tienes un ojo mucho más entrenado que antes de dedicarte a esto, digamos. Si pudieras dar un par de consejos para las personas que están empezando quizá una relación o que llevan poco tiempo, que están conociendo a alguien, ¿qué consejos le darían? ¿En qué cosas se tendrían que fijar para intentar evitar, en el fondo, profundizar más con esa persona? Cosas que puedan llamar la atención de, oye, cuidado con esta persona que tiene al frente. Si hablamos de vínculos sentimental de pareja, ¿no es cierto? Yo diría que lo primero que hay que poner alerta es cuando la otra persona quiere controlar los tiempos, quiere controlar la forma en que se relaciona con los otros o las amistades que pueda tener, pensando hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no es cierto? Para ambos lados puede ser que ocurra que haya esta necesidad de control. Eso claramente es una voz de alerta inmediatamente para tener cuidado con persistir en una relación así que parte de esa manera. O sea, eso es peligroso, derechamente es peligroso. No puede ofrecer un vínculo saludable una relación que parte así. Y control, me imagino, en todo tipo de cosas. O sea, claro. Me lo invento. En caso de que lamentablemente suele ser más del hombre en el fondo que de la mujer. Del hombre hacia la mujer, digamos. Van cosas de cómo se viste, me imagino. El tema del teléfono. Exacto. Los horarios, con quién te vas a juntar. Ese tipo de control, ¿no es cierto? Absolutamente. Todo. ¿Cuántas veces visitas a tu familia?
cómo te vistes, con quién te relacionas, quiénes son tus amigos, cuántas veces sales con ellos, etc. O sea, una relación que no permite libertad y que el otro sea quien es principalmente, eso es para tener precaución. Ahí salta la alarma, digamos. Sí, absolutamente, inmediatamente. Okay. Desde hombre-mujer o mujer hacia el hombre, porque también se estigmatiza mucho de pronto que solamente los hombres son los violentos, ¿no es cierto? Pero en este camino ya de 15 años aproximadamente que llevo, puedo ver que efectivamente las mujeres también tienen su... hay muchos casos también donde hay mujeres que son agresoras de hombres, de sus propios hijos. Yo también hago bastante trabajo social forense en el ámbito de familia, con causas de cuidado personal, medidas de protección cuando los niños son vulnerados en sus derechos. Entonces, hay mucho estigma desde el ámbito judicial respecto del hombre como el agresor. Que sí, o sea, las estadísticas lo dicen. El hombre principalmente es el agresor, el violento, etc. Pero hay una cifra negra que no está visualizada justamente por la cultura machista que tenemos y que muchos hombres no se atreven a denunciar también. Violencia que pueden vivir en estos vínculos de pareja tortuosos, ¿no es cierto? Que están bastante poco visualizados en general. O sea, si ya de por sí tenemos la idea, ¿no es cierto? El concepto de que muchas veces a las mujeres les cuesta pedir ayuda, sí. Denunciar acoso, ¿no es cierto? Violencia familiar, etc. Para el hombre también entra un poco el tema de justamente del machismo, de cómo te va a violentar tu mujer, digamos. Exacto. O sea, ponte los pantalones, ¿cachai? Sí. Debe ser súper, súper complejo. ¿Cuál ha sido, si es que me quieres contar, no hace falta dar detalles, nombre, absolutamente nada, pero cuál ha sido el caso que a ti más te ha impactado? Que a ti de verdad te haya costado y tú hayas dicho, wow, esto te marcó. Bueno, sin duda alguna el caso de una niña de 7 años que fue torturada por su mamá. Fue un caso bastante mediático que aparece, yo creo que por lo menos hace 5 años atrás, que ocurre en la comuna de Puente Alto. Y esta niña fue brutalmente torturada por su madre durante una semana completa, desde dejar de darle alimentos. La niña estaba con una desnutrición severa. Ella fallece finalmente de 75 lesiones en su cuerpo de todo tipo, entre quemaduras, cortes, hematomas, fracturas. Es un caso muy, muy, muy tremendo que recuerdo con detalles que no voy a dar porque es bastante perturbador. Y hasta el propio médico, cuando hace la autopsia, el médico al declarar en el juicio se quiebra. Emocionalmente le afectó mucho porque nunca había visto, según él declaró, en el juicio un cuerpo tan brutalmente dañado. Y me acuerdo del caso y no deja de conmoverme todavía porque lo noté. En ese caso tú puedes entender que hay un niño que nace para sufrir. Y eso es brutal. O sea, una niña que estuvo institucionalizada, que fue abandonada literalmente por su madre, un padre drogadicto, un padre que la abuela paterna muere en manos del abuelo paterno y después el abuelo paterno se suicida. Y la madre con un historial también de niña con institucionalización en hogares en esa época del Sename. Entonces hay muchísima negligencia en esa historia, no tan solo de los seres humanos, sino que también de las instituciones. Y eso es... Conformada por seres humanos, al final. Conformada sí. por seres humanos. Donde entra el humano también está ese factor, digamos. Sí. Donde uno dice, si esto no hubiese ocurrido en esta cronología de sucesos, esa niña probablemente estaría viva. Y eso es donde... Eso yo creo que es lo que más te afecta o te duele, me imagino. Sí, totalmente. O sea, pensar en una niña de 7 años que
Es que mientras lo relatabas, lamentablemente en mi cabeza iba recreándolo un poco, ¿no es cierto? Y que hayan sido distintas formas de tortura incluso. O sea, es con una intencionalidad, con una energía negativa y maldad pura al final. O sea, no es que no es por justificar, ni muchísimo menos, obviamente, pero no es que la mató como sin querer, digamos, o que Claro. no, o sea, hasta premeditado de haber sido, para poder hacer tantas cosas, Sí. lo que decías de dejarla sin comer, y el factor además de que sea una niña tan chica, con 7 años. ¿Tú conociste o pudiste conocer a la madre? Sí. A la que La tuve hizo que esto, digamos. Sí, la tuve que entrevistar en la cárcel. La entrevisté a ella en la cárcel y, bueno, ella cuando la detienen, la policía, ella indica que deliberadamente ella hizo toda esta tortura en contra de su hija por puro gusto, dice ella en el parte policial. Y esa frase como es tan complejo de poder comprenderlo porque es tan irracional también, es algo que perturba mucho y que lógicamente detrás de eso hay una patología psiquiátrica. Por lo tanto, esa mujer se convierte además en un peligro para la seguridad de sus propios otros hijos, porque ella tenía 2 hijos más. Okay. Pero el tema era contra esta niña, porque ella tiene 2 varones. Entonces, ella en su mente enferma, porque no hay otra forma de describirla, ella pensaba que la niña de 7 años le iba a quitar a su pareja. Esta que te lo iba a preguntar. Sí, que a veces pasa por un tema como de celo. Sí. De Sí. Una locura. O sea, es tu propia hija, tiene 7 años, no tiene ningún sentido. Sí. Qué fuerte, qué heavy. ¿Y recuerdas cómo era cuando la entrevista, ¿no es cierto?, en la cárcel? ¿Cómo era su actitud? ¿Cómo era su semblante? Me llama mucho la atención eso. Totalmente fría, sin ningún rasgo de emocionalidad. Y ahí tú te das cuenta que hay una psicopatía detrás de eso. Nadie que haga lo que ella hizo puede decirlo con palabras sin afectarse. Total. Si no estuviera enferma, digamos. Pero aun cuando ella tiene una psicopatía, ella sabe que lo que hizo es malo. Por lo tanto, está detenida y cumpliendo una condena de cadena perpetua. Porque se logró acreditar efectivamente la premeditación en sus actos, porque ella lo hizo deliberadamente para causarle daño y dolor a su hija. Es decir, en Chile no existe el delito de tortura, pero si existiera, ella hubiese sido condenada por el delito de tortura. Eso me llama la atención, que en Chile no existe, desde la ignorancia pregunto, el delito de tortura. ¿Hay en otros países que sí? Entiendo que sí, sí existe. En otros países sí, acá en Chile. Como una forma, supongo, de agravar quizás una sentencia, supongo. O sea, lo que agrava la sentencia en Chile es el vínculo. El vínculo, en este caso consanguíneo, incluso madre e hija, que en el fondo se califica como parricidio. Esa es la figura legal por la cual ella hoy día está presa, digamos, cumpliendo una condena de cadena perpetua. No sé si te entendí bien. Supongamos que esta mujer, ¿no es cierto?, con rasgos evidentemente psicópata, sí. le hubiese hecho esto mismo a una niña de 7 años que no hubiese sido su hija, ¿vale? De otra familia. ¿La condena es menor? Sí. Sí. O sea, porque no hay vínculo de consanguinidad. Perdón, me meto aquí completamente a juicio personal, aprovechando que estamos en mi podcast aquí en el camino, pero está re mal también. O sea, en el fondo, sí, es horrible, claro. Es horrible porque está el hecho de que sea su hija, evidentemente es horrible, pero sigue siendo igual de horrible. Por supuesto. Que si fuese la niña de otra persona, ¿cachai? Por supuesto, sí. Me llama mucho la atención que se haga esa diferencia. Hay un tema legal ahí que es como está establecido, digamos, el tema de los vínculos consanguíneos o los delitos de violencia intrafamiliar siempre van a tener agravantes por el vínculo que existe entre las personas que
que participan en el delito, víctima e imputado. Pero no siempre es así, no siempre existe el vínculo de consanguinidad, de parentesco, o en el caso de las parejas con un hijo en común, convivientes, por ejemplo. Todo eso agrava la sentencia en un delito. Y también así lo pensó el legislador en el fondo, porque obviamente nosotros estamos en función de la ley de colaborar con eso, pero no somos quienes determinamos, ¿no es cierto?, la sentencia ni la cantidad de años que debe estar una persona privada de libertad por haber cometido un delito tan aberrante como lo que acabo de contar. Sí, justo en eso me quería meter, en el tema como de la resolución, ¿no es cierto?, de una sentencia en el fondo de un caso en particular, ¿vale? Supongo que en algún caso te debe haber pasado que la sentencia, corrígeme si ocupo términos incorrectos en algún minuto, que la sentencia en el fondo haya sido muchísimo menor de lo que tú crees que debiese haber sido. ¿Te ha pasado alguna vez? La verdad es que no. La verdad es que no, porque la prueba que yo aporto en estos juicios del ámbito penal son pruebas que justamente buscan acreditar el vínculo existente entre las partes y por lo tanto el agravante para lograr una condena, la mayor condena posible. Es decir, en estos casos por lo general son cadenas perpetuas. Entonces la persona no tiene derecho a ningún beneficio ni salir antes por buena conducta, por ejemplo. Acá no se da eso. Entonces son delitos tan graves donde hay alevosía, donde hay una planificación, donde hay, por ejemplo, estoy hablando de un femicidio con descuartizamiento, por ejemplo. Ahí estamos hablando de un psicópata, ¿no es cierto?, que también lo que hace es asesinar a su pareja y luego cortar, desmembrar el cuerpo. Entonces, esas personas no van a tener ningún beneficio al momento de ser condenados. Es decir, van a ir a cadena perpetua porque son personas que realmente configuran un peligro para la seguridad de la sociedad y para otras mujeres que eventualmente pudieran después iniciar una relación con ellos. Y imagino que a opinión personal debiese ser así, y está bien, pero imagino que se considera que son personas que no tienen ninguna capacidad de reinserción en la sociedad, digamos. No se les permite el cambiar, por decirlo de alguna forma, supongo. Es que cuando ya una persona comete un delito tan grave como eso, se configura en un peligro para la seguridad de la sociedad porque es altamente probable que lo vuelva a hacer. Esa es como la lógica, ¿no es cierto? Porque los vínculos que se establecen con un otro, con una mujer, con un hombre, van a ser vínculos que probablemente van a volver a terminar mal, como ya pasó. Entonces, en ese sentido, la reinserción social es muy compleja porque además la pena asignada al delito es muy alta. Entonces, esa persona no va a volver a salir de la cárcel. Entonces, no existe para ese tipo de situaciones o de delito el pensamiento de que esa persona se puede reinsertar socialmente. Al menos en los casos que yo he trabajado. Probablemente hay otros casos en los cuales puedan haber condenas más bajas, donde no se acredita, por ejemplo, agravantes como la alevosía, la premeditación, que tengan antecedentes penales las personas que ya están en este tipo de delito. Si no se configuran agravantes, probablemente la persona tenga una pena más baja y por lo tanto pudiera salir de la cárcel y pudiera reinsertarse eventualmente, pero es bien complejo porque por el tipo de casos, sí, grave, totalmente. Claro. Me llama la atención lo de, como agravante, ¿no es cierto?, la premeditación. Sí. ¿Cómo se demuestra? Porque al final estos supongo que son hechos, cosas que hay que contrastar y demostrar. ¿Cómo se demuestra que en algún caso, ¿no es cierto?, de homicidio, digamos, hay premeditación como tal? Al menos en los casos que yo he trabajado, recuerdo un femicidio donde el ex esposo, el ex cónyuge, que queda detenido en otro país,
obliga a su mujer chilena que lo vaya a visitar a la cárcel de Uruguay, por ejemplo, por poner un ejemplo, y ella lo va a visitar por última vez y le dice: yo no te vengo a ver más y no quiero seguir contigo, no quiero más relación contigo, y ella se va de vuelta a Chile, pero antes de que ella se regrese a Chile le dice: ok, si tú terminas conmigo, cuando yo salga de la cárcel te voy a buscar y te voy a matar. Y eso ocurrió 2 años antes de que ocurriera el femicidio, es decir, ya existían antecedentes de que ella había denunciado las amenazas de muerte. Entonces hay una premeditación, hay una preparación, hay alevosía, hay ensañamiento. Cuando, en el caso, por ejemplo, que contaba de la niña, hay ensañamiento, o sea, no hay una lesión, sino que habían 75 una locura, sí. lesiones. En el caso que acabo de contar del femicidio, donde hay una amenaza anterior de muerte, se configura absolutamente la premeditación, porque esta mujer ya tenía 3 denuncias por amenazas de muerte en contra de su exmarido, que después lógicamente la cumple con el femicidio. La busca hasta que la encuentra. Y que imagino que cuando se dan estos casos de advertencia, de salto de alarma, por llamarlo de alguna forma, lo que él le decía, ¿no es cierto?, a esta chica, en la mayoría de los casos se termina cumpliendo. Suele ser así, ¿o no? En los casos que yo he visto, por lo menos sí. Son mujeres que han tenido ya un historial de denuncias en el ámbito penal, donde solicitan ayuda y protección porque realmente tienen miedo y saben que la persona que está realizando la amenaza de muerte resulta verosímil. Es decir, ellas creen que efectivamente él las va a matar. Entonces, hay un gran número de casos en los cuales las mujeres terminan falleciendo en manos de sus excónyuges o exparejas o los padres de sus hijos, donde ya existían denuncias de amenazas de muerte que se concretan finalmente en el femicidio. Quizás te comprometo con la pregunta. Me puedes serpentear si quieres, no hay problema, pero ¿sientes que aquí en Chile las mujeres que buscan ayuda, en el fondo, evidentemente antes de que ocurra el homicidio, tienen los recursos suficientes, la ayuda suficiente del Estado, en el fondo, como para poder prevenir que un homicidio ocurra? Pregunta compleja. A ver, yo diría que no, lamentablemente, porque si fuera lo contrario, estarían vivas. Es brutal lo que estoy diciendo, pero es la verdad, es lo que yo veo. Las policías, las instituciones encargadas de brindar protección a las mujeres, lamentablemente no dan abasto. Hay un colapso del sistema judicial en relación con la protección de las víctimas. Y lo digo con harta responsabilidad. Yo trabajé 11 años en el Ministerio Público y yo misma tenía 250 causas. Yo tenía que realizar acciones administrativas para poder brindarle protección a esas mujeres. Y si yo no lo hacía, la carga emocional y de responsabilidad que tienen los y las funcionarias que trabajan en las instituciones de protección, o que al menos señalan que tienen que proteger a las víctimas, están colapsados. Es decir, no hay recursos humanos que soporten la demanda de protección que existe hoy en día. Aquí, hablando a nivel nacional, de aquí de Chile, para que la gente que nos está viendo, o incluso afuera, no importa, pero se haga una idea, ¿cuántos casos suelen haber? No sé si preguntarte al día, a la semana, al mes. En el fondo, porque me comentas que no dan abasto. ¿Sabes? Que tú tuviste en algún minuto 250 casos. 250 casos, o sea, una locura. Sí. ¿Cuántos homicidios ocurren aquí en Chile? No sé, insisto, si preguntarlo anual, mensual, pero para que nos hagamos una idea, más o menos. O sea, en cuanto a los femicidios, lamentablemente son, no sé, más de 100 casos en el año de femicidios, es decir, delitos que son bastante específicos y que ya vienen en su gran mayoría con denuncias anteriores, donde
en muchos casos también, y no quiero tampoco satanizar a las instituciones con esto que estoy diciendo, pero en muchos casos sí se logra dar protección efectiva a las víctimas porque la institución llega a tiempo, pero también hay otros casos en que la institución no llega a tiempo. La policía no llega a hacer la ronda al domicilio para resguardar la seguridad de esa mujer que denunció que hay una persona que la está amenazando de muerte, que es su exmarido, el padre de sus hijos. Pero lamentablemente también sabemos de que los femicidios van al alza, no van a la baja. Y de hecho, Chile es uno de los países con menos femicidios en Latinoamérica en comparación con otros países que también tienen relación, lógicamente, con la cantidad de población, como México, por ejemplo. Yo creo que los esfuerzos se hacen. Tampoco, vuelvo a repetir, no quiero satanizar a los funcionarios, a las policías, a la fiscalía, etc. Yo creo que en su gran mayoría los funcionarios sí son comprometidos con las causas y con las personas. Hay vocación de servicio, porque también lo viví desde adentro, pero hay un colapso. Quizás vamos por un tema, claro, por de un tema capacidad. de cantidad Sí. de recursos humanos que es insuficiente. Sí, lamentablemente es así. Estudiando un poco, investigando un poquitito, se habla en términos globales de que 1 de cada 100 personas es psicópata, ¿vale? Entonces da para pensar, cuando lo leí, evidentemente 100 personas las conocemos quizá en un par de semanas o de meses, y saber que una de esas personas que conocimos es psicópata, como que llama harto la atención. Y creo que la palabra psicópata, por un tema quizás de las redes sociales, no sé, creo que se nombra psicópata de una forma muy ligera, ¿ya? Sí. Como con alguien incluso, no sé, un narcisista lo pueden tildar como más, como con rasgos psicópata, etc. Lo que te quiero preguntar es, vale, entendemos que según estas cifras, 1 de cada 100 son psicópatas, pero hay otras 99 que no. En todos los casos que has visto, que imagino que han sido un montón, que han sido muchos, probablemente, netamente por estadística, no deben ser o no son psicópatas como tal. Cosa que es más llamativa, porque en el fondo el que lo hace sin ese remordimiento, sin incluso, no sé, sin esa... sin que sea premeditado, digamos, ¿en qué casos o cómo puede llegar una persona, insisto, que no es psicópata, a matar a su hija, a matar a su señora? ¿Cómo se dan esos casos? ¿Por qué crees tú que se dan esos casos? Bueno, siendo también súper responsable con lo que voy a decir, yo no soy psicóloga forense, ¿ya? Yo creo que esa pregunta la podría contestar con mucho más fundamento que yo un psicólogo, un perito psicólogo forense. Sin embargo, no podemos desconocer de que es de conocimiento general que la violencia es inherente al ser humano. Hay factores ambientales que pueden influir en la respuesta de una persona frente a un estímulo. El estrés, por ejemplo, condiciones médicas, que no necesariamente una persona que tiene una trayectoria normal, entre comillas, en sus vínculos, en sus relaciones, no pudiera llegar a cometer un delito o un homicidio, por ejemplo. Hay personas que tienen como estos flash de violencia extrema, pero porque se da también en factores, en ambientes y factores que influyen en eso. Que yo creo que así, siendo muy también quizás responsable, a cualquiera le podría pasar. Obviamente en una situación bastante extrema. ¿Ya? No estoy diciendo que todos seamos homicidas, no. Pero no olvidemos que la violencia es inherente al ser humano y no necesariamente una persona que mata a otra es psicópata, como tú bien lo estás planteando. Pero sí hay factores que pueden influir en una respuesta altamente violenta de una persona que nunca ha tenido una reacción de ese tipo, por ejemplo. Quizás no para llegar a matar, pero sí quizás para provocar una lesión. Y hablábamos antes de que un homicidio sea premeditado, ¿no es cierto?
entendiéndose como que lo planeó en el fondo, Claro. ¿vale? Imagino, obviamente, que también hay muchos homicidios que no son premeditados y que efectivamente es porque fue un accidente, ¿vale? Que puede pasar, digamos. Claro. Tal y como la premeditación es agravante en una condena, el demostrar que no fue a propósito también disminuye esa condena. ¿Y qué tanta diferencia puede haber entre una y otra? A ver, por ejemplo, en un atropello, Ujú. a eso se le llama, si es que el conductor no tenía la intención de atropellar y darle muerte al peatón, es un cuasi delito de homicidio, ¿ya? Donde no se puede acreditar que había una intencionalidad de dañar al otro. Ese es el término, cuasi Cuasi delito. delito. Ok. Claro, en el caso del atropello, En o particular. sea, insisto, yo no soy abogada ni... Sí, sé que te hago preguntas que... Lo que Pero- pasa es que, y detrás de cámara te lo comenté, un ratito que hablamos, 5 minutos antes, y le dije, voy a hacerte un montón de preguntas que probablemente van a abarcar muchas cosas, entonces No, se está bien, entiende que está no bien. seas especialista, obviamente, en todas las cosas, Sí. en todas las áreas. Pero claro, cuando no existe la forma de acreditar que la persona que comete el delito tenía la intención de dañar al otro, eso lógicamente que baja la gravedad de la sentencia o no se puede acreditar en el fondo que exista premeditación, ni alevosía, ni la intención ni el dolo en el fondo. Se llama dolo cuando está la intencionalidad de dañar al otro. Por ejemplo, no sé, lamentablemente hace poco tuvimos acá en Chile el caso de una pequeña de 3 años que cae, ¿no es cierto?, por el balcón estando al cuidado de su padre. Ahí se cuestionó bastante el tema del dolo, efectivamente, si es que hay una intencionalidad de dañar o efectivamente simplemente fue un descuido, una negligencia, una omisión, que también ahí se podría hablar de lo mismo, de un cuasi delito, por ejemplo. ¿Y quién es el experto que va a comprobar eso? Ahí el que tiene que determinar o calificar jurídicamente el hecho es el fiscal, el que investiga la causa, y lo puede modificar el juez, que está conociendo de los antecedentes de la causa. Que se investigan, abogados, principalmente abogados, en cualquiera de las instituciones. Y cuando hay modificaciones, Uh-huh. todo esto previo a la sentencia, imagino. Sí, claro. Entiendo, claro. Sí. Cuando hay modificaciones, a ver cómo preguntarlo. ¿Puede venir de distintas partes la información para que en el fondo se vuelva a evaluar? O, no sé, a lo mejor en tu trabajo tú te puedes dar cuenta que, pucha, como ser humano te equivocaste y que en el fondo no era por ahí y das otro, no sé si testimonio es la palabra o prueba para que se pueda cambiar un poco eso o cómo funciona. ¿La calificación del delito, te refieres? A ver, para que se entienda, por ejemplo, cuando existe un atropello de una persona y esta persona queda grave en el hospital, ¿no es cierto? El imputado pasa a una audiencia de control de detención, si es que el delito es en flagrancia, y lo formalizan, es decir, le comunican que está siendo investigado por el delito de lesiones, ¿no es cierto?, por el atropello, un cuasi delito de lesiones. Pero en el transcurso de la audiencia, la persona que está en el hospital muere. Ok. Ahí se produce un cambio en la calificación jurídica por el resultado finalmente de la salud de la persona que fue impactada por el atropello. Por lo tanto, ahí se convierte en un cuasi delito de homicidio. ¿Se entiende? Entonces, sí, total. La calificación jurídica puede variar dependiendo de las consecuencias de los hechos que se investigan durante el transcurso de la investigación. Y Carolina, con tantas cosas que has visto, escuchado y todo, ¿tienes apoyo psicológico? ¿Vas a terapia? Porque en el fondo tu trabajo es difícil y una mochila gigantesca, una carga enorme. Sí. Mira, esa pregunta me la han hecho en varios espacios. Gracias al trabajo que hacemos, tanto con Alex, que es mi esposo, que está acá hoy día me acompaña, como peritos, nosotros nos hemos dedicado no tan solo a
hacer peritajes, a comparecer a juicio, sino que también hemos tenido el honor, el gusto de compartir esta experiencia con profesionales de otros países, colegas de México, de Panamá, de Perú, de Colombia, de España. También estuvimos hablando de la autopsia social también allá con el colegio. Esos espacios de compartir estas experiencias prácticas, ¿no es cierto?, de realizar pericias, de aplicar metodología científica para poder dar una prueba pericial que aporte en una investigación realmente, yo creo que son espacios que para mí al menos funcionan casi como una terapia. Yo creo que compartir esta experiencia, expresar los sentimientos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos leyendo las carpetas investigativas, cuando conocemos estos hechos que se investigan, que son tan trágicos, que son tan tremendos, que son tan irracionales, que nos cuesta comprender desde lo racional? Yo creo que esos espacios para mí son realmente aportativos, maravillosos, poder compartir eso con colegas. Con gente que te entiende en el fondo. Y que hablamos, claro, el que mismo habla el lenguaje, mismo idioma, sí. Y que también les moviliza esta búsqueda de aportar a la justicia, en el fondo, que se resuelvan los hechos de la mejor manera posible. Yo creo que aportar es lo que a uno la mueve, y también el hecho de hacer las cosas bien, tratando de que haya un aporte real a la investigación desde el trabajo social, que es mi área de mi profesión. Y por otro lado, en cuanto a terapia, la verdad, yo no voy a terapia porque mis terapias son compartir en familia, con amigos, hacer cosas que me gusten y equilibrar porque además somos independientes, entonces podemos estar de lunes a lunes trabajando en esto y sin parar. Entonces la idea es buscar ese equilibrio para poder mantenernos, ¿no es cierto?, con nuestra herramienta de trabajo, que en nuestra cabeza finalmente, en buenas condiciones, con las emociones normales, digamos, bien. Tratar de mantenerse estable en el fondo. Exacto. Total. Y motivados Eso, también. Me imagino, es súper importante. Y no perderlo. Exacto. Por el hambre de justicia, aunque suena así un poquito cliché, pero me imagino que debe ser lo que los mueve. Suena cliché, pero es que si no fuera así no podríamos hacer esto, de verdad. Eso desde el lado emocional, ¿vale? Esa carga, esa mochila que te puede llevar a la casa en el fondo después de un caso difícil, un día complejo, pero respecto a la parte más justamente de eso, de justicia, algo que te mueve a ti en el fondo, ¿vale? Me comentaste, creo que llevabas como 15 años en esto. Sí. ¿Te sientes hoy conforme contigo misma con lo que has aportado a la justicia aquí a nivel nacional, o entendiéndose para que se entienda el mensaje, en el mundo? O sea, que tu huella, tú como María Carolina, ¿estás conforme con lo que has podido hacer en tu trabajo? La verdad que sí. Estoy súper orgullosa del camino que hemos andado con Alex, con mi esposo. Los dos tomamos la decisión de lanzarnos, ¿no es cierto?, al ámbito de la independencia, ya teniendo nuestras profesiones y estando enfocados en el ámbito judicial. Y con harta humildad también lo digo, o sea, el camino ha sido bastante complejo. No siempre fuimos quizás tan buscados como hoy día lo somos, y que nos tiene con harto trabajo. El aporte que hemos hecho, yo creo que ha sido muy grato para nosotros, y también espero que para el resto de las colegas y con quienes hemos compartido en estos espacios académicos. También creo que por la recepción que hemos tenido siempre se agradecen compartir las experiencias prácticas, porque el trabajo que hacemos es muy solitario además. Solitario, perdón que te interrumpa. ¿En qué sentido? ¿Por qué solitario? Que estás con la carpeta investigativa, estás con la metodología de trabajo y un teléfono para poder contactarte con las personas y empezar a entrevistar. Pero me refiero a que es solitario en el sentido de que tú no estás compartiendo el caso con otra persona, sino que estás netamente enfocado en el caso y preparando la investigación, por dónde parto, a quién entrevisto primero, dónde tengo que ir a visitar a las personas,
¿Cómo hago para ingresar a la cárcel? Todas esas gestiones que uno hace como perito son solitarias, ¿no? Uno no puede andar con alguien al lado, digamos, haciendo todo eso. Ahí sí se me vino un poquito la imagen que tenemos en la cabeza de las series o películas con la gente que investiga, digamos, con los... Sí. ¿Cómo se llama la...? Se me fue la palabra. Los criminalistas, Sí, policías. claro, en el fondo de que esté ahí bien pensando en el caso y viendo a quién tengo que ir a preguntarle y por dónde y no sé qué y no sé cuánto. Sí. Te pregunté por la carga emocional, ¿no es cierto? Que me encantó tu respuesta, que en el fondo, aunque no tengas un apoyo profesional de un psicólogo, ¿no es cierto?, yendo a terapia, me mencionaste a tu familia, me mencionaste a tus colegas. Lo encuentro muy bonito y qué lindo que tengas esa contención, digamos, ¿vale? Sin dar nombres de nuevo, por un tema obviamente de confidencialidad, más allá de la carga emocional, ¿has pasado por algún momento difícil en cuanto a amenazas? A lo mejor de familiares, de personas que entraron a la cárcel, ¿no es cierto?, que cometieron delitos, amenazas de cualquier índole, de cualquier tipo, que supongo que por el ambiente en el que te mueves, por lo duro, por llamarlo de alguna forma, que es tu trabajo, te puede haber ocurrido. A ver, recuerdo una situación en que yo declaré en un juicio en contra de un imputado por un femicidio, un tipo que ya tenía 3 homicidios antes de cometer el femicidio por el cual yo estaba declarando, y hace poco tiempo se fugó de la cárcel. Entonces... ¿Cómo te enteras tú de eso? Por la noticia, por la televisión. Ok, se hizo público, digamos. Se hizo público, sí. Entonces, reconozco que anduve ahí un poco... Surge miedo, supongo. Claro, un poco asustada, digamos. Pero también después uno entiende que estas personas funcionan de cierta forma en que no van a volver a, no sé si cometer los mismos errores, pero ya su objetivo al hacer eso no es buscar a alguien para dañarlo, acá en Chile por lo menos, sino que es escapar. Entonces, es probable que ese señor esté hoy día en otro país, no sé, que se haya ido por tierra. Pero hay cosas que provocan esos temores, pero debo decir que soy afortunada también de que nunca me han amenazado directamente a mí, porque me ha tocado hacer pericias para las familias de las personas que hoy día... Afectadas, digamos, me imagino. Las familias de las víctimas de femicidio, de parricidio, y por lo tanto la llegada con esas familias es bastante positiva. Ellos entienden que la investigación se está haciendo para que existan antecedentes que no aparecen en ninguna parte. Porque el policía va a tomar una declaración a los testigos, que en este caso las familias se pueden configurar como testigos en un femicidio, en un parricidio, pero no van a llegar a la profundidad con la que el trabajo social va a llegar en una pericia de autopsia social, por ejemplo. Y en ese sentido, la apertura de la gente, de las familias, con la trabajadora social forense es muy distinta a cómo la gente se dispone frente a la policía. ¿Se entiende? Desde el trabajo social forense hay un derecho consuetudinario, digámoslo así, de ingresar a la casa, de estar sentado, ¿no es cierto?, con la persona en su espacio privado, en su intimidad de la casa, y va a haber una buena llegada hacia nosotras como profesionales de lo social. No es lo mismo con la policía, porque generalmente en esos espacios también hay harta reticencia de las personas a poder declarar o entregar información a la policía, porque hay más miedo también de que finalmente puedan recibir amenazas. O sea que las personas, ¿no es cierto?, en este caso familiares de la víctima, suelen abrirse más contigo que con la policía que llegó antes. Sí, absolutamente. ¿Por qué estará ese tema de confianza? O planteado desde otro punto de vista, ¿por qué tanta desconfianza con Carabineros? No quiero utilizar la palabra literal de Carabineros, sino que en general la imagen del policía es una imagen de control, es una imagen de buscar otras cosas que, por ejemplo, pueden estar ligadas a
a cosas muy específicas o puntuales desde lo práctico, ¿ya? Por lo tanto, la llegada del policía a las personas va a ser mucho más puntual, por decirlo así. El policía se va a enfocar en el objetivo de conocer los antecedentes, los datos de las personas, qué es lo que pasó tal día, tal hora y punto. En cambio, el trabajo social forense tiene que indagar un poco más en la historia de la persona, en los vínculos de la familia, en quiénes componen el grupo familiar, quiénes son las redes de apoyo, por ejemplo, la actividad laboral que tenía la persona, cuáles eran las amistades de esta persona. Entonces, el enfoque es totalmente diferente. Por eso no es que sea malo, no es que sea mejor o peor, sino que el enfoque es completamente distinto. Y en ese sentido la gente se siente también con más confianza de abrirse un poco más, porque también el profesional, o en este caso el personaje que va a buscar la información, va con otra disposición también. Carolina, te quiero preguntar, nos trajiste aquí un libro, ¿no es cierto? Y dice... Trabajo social en ejercicio libre. Experiencia en distintos países, España, Chile, Brasil y Perú. Una obra en coautoría organizada y coordinadora Angelina Carvalho. Cuéntame un poco este libro, por qué lo trajiste y por qué recomiendas a la gente que lo lea. Bueno, ese libro surge como un proyecto colectivo con varios colegas de los países que ahí se mencionan, ¿no es cierto?, que somos todos trabajadores y trabajadoras sociales en el ejercicio libre. Esto parte como un proyecto de Angelina, que es una colega brasileña, que ella quiere, ¿no es cierto?, dejar este legado, esta obra colectiva, donde cada uno de los profesionales que participamos en este libro damos cuenta de nuestra experiencia desde nuestros campos de acción. Hay algunos que tienen empresas, por ejemplo, dedicadas al servicio social en España, donde brindan apoyo a las personas de tercera edad, por ejemplo. Hay otros que se dedican a la educación con personas adultas. Cada uno tiene su propia especialización dentro del trabajo social en el ejercicio libre. Entonces, ese libro recoge estas experiencias y yo creo que es un libro que puede abrir un poco la visión de lo que es el trabajo social independiente, ¿ya? Con el apellido que le quieras poner, como trabajo social forense, trabajo social clínico, trabajo social empresarial. Entonces, yo creo que es un libro que está muy bien pensado para las nuevas generaciones que no saben mucho para dónde ir con el trabajo social, que es una disciplina, es una profesión muy amplia y que tiene muchos campos en los cuales las personas se pueden especializar. Y tengo entendido también, me llamó mucho la atención, lo voy a buscar el libro, sí o sí. Tengo entendido también que estás en una academia, ¿cierto? Sí. Si quieres hablar un poquitito de la academia y te hago una pregunta, sumo una pregunta, ¿no es cierto? Para las personas que nos estén viendo y que le llame la atención tu historia, lo que te dedicas, ¿no es cierto? Tu forma de contribuir a la sociedad, ¿vale? Desde lo que tú haces. ¿Por dónde empezar? ¿Qué características quizás le tienen que llamar la atención? En el fondo, ¿para qué tipo de personas crees tú que está tu trabajo, tu labor? A ver, yo creo que primero tiene que haber una atracción al menos por lo judicial, por el querer aportar antecedentes desde el trabajo social, pero al servicio de la justicia en el fondo, el trabajo socio-jurídico, que vamos a estar siempre en función de las solicitudes que nos puedan hacer las instituciones judiciales, ya sean tribunales, abogados particulares, por ejemplo, y que también yo creo que se atrevan un poco a tener esa valentía, por qué no decirlo, de enfrentarse a un tribunal. Cuando nos enfrentamos a un tribunal como trabajadores sociales, tenemos que estar muy preparados para poder dar cuenta de nuestra especialización, porque vamos a tener que responder preguntas de los magistrados, de los abogados que van por el lado que te lleva como perito y por la contraparte,
Si estás en un juicio de familia, vas a tener que responder preguntas del curador ad litem, del consejero técnico, del magistrado, del abogado de la contraparte. Entonces, hay que prepararse mucho, y la academia surge también como una solicitud de varios colegas que me decían: Carolina, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me enfrento a un juicio? ¿Cómo hago un peritaje? Entonces, con mi esposo ahí partimos en este proyecto de, al mismo tiempo de hacer peritajes, hicimos la Academia Forense, que es una academia que parte haciendo cursos del peritaje socioeconómico, por ejemplo. Fuimos la primera institución que impartió un curso de ese tipo en Latinoamérica, y de ahí en adelante, estoy hablando de hace 10 años atrás, de ahí en adelante empezamos a hacer otro tipo de cursos relacionados al ámbito de las pericias sociales, pero hoy día tenemos distintos tipos de cursos de peritaje, no tan solo del ámbito social, sino que del ámbito psicológico, contable, psiquiátrico, de la prevención de riesgo, de la fotografía forense. Entonces, es un proyecto muy, muy íntimo que surgió de la necesidad de los propios colegas que nos decían a nosotros: ayúdame, ¿cómo lo hago? Por favor, dame un formato. ¿Cómo enfrento este caso? ¿Es complejo? ¿No me atrevo? ¿Me da miedo? Entonces, hay que formar carácter primero para poder enfrentarse a un juicio, estar súper seguro de lo que estás diciendo, porque tienes que estar con los argumentos precisos para poder enfrentarte a un tribunal, y también estar súper claro que desde el trabajo social nos van a cuestionar siempre, porque tienes que acreditar efectivamente tus conocimientos técnicos al respecto. Bueno, y como cualquier profesional en realidad que declare como perito en un juicio. O sea, hay que especializarse harto. Voy a pedirle a producción después que en la descripción del video mencionen a tu academia, en el fondo, que se pueda poner esa info. Super. Y también el tema del libro, que no sé dónde lo pueden encontrar. En Amazon, está en Amazon por internet, lo pueden conseguir en todo el mundo. Buenísimo. Está ahí disponible. Carolina, a mí me gusta terminar todos los capítulos del camino con la misma pregunta, ¿vale? Vamos a suponer que este es el último registro, la última grabación que queda de Carolina. ¿Qué mensaje le dejarías al mundo? ¿Cuál sería el último mensaje que podrías entregarle a la humanidad? Bueno, yo creo que hay que vivir intensamente. Partiendo de allí, yo creo que todo el que sueña con lograr algo lo puede lograr. Y también siempre agradecer las cosas buenas que se van presentando en el camino. Y cuando uno tiene una proyección hacia adelante, digamos, en la vida en general, siempre hay motivaciones para continuar. Yo creo que cuando uno se propone algo y trabajas para encontrarlo, ahí va a estar. O sea, no se te va a hacer difícil, pero hay que trabajar. Hay que trabajar harto. No siempre las cosas se dan muy fáciles, pero cuando eres persistente y te atreves, yo creo que la recompensa siempre va a ser maravillosa. Yo creo que ese es el mensaje más bonito que le puedo dejar, pensando también en que tengo un hijo, y que ese es el mensaje que le doy todos los días. Si tú crees en ti, vas a lograr lo que tú te propongas. Eso. Creo que nos falta un poquito más de eso a la humanidad. Valentía, atreverse, sí, creer en los sueños. Absolutamente. Palabras demasiado bonitas y muy ciertas bajo mi punto de vista de Carolina. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Les recuerdo que estamos en los estudios de Cráneo, que este fue un capítulo más del camino. Agradecido de la gente que nos está viendo, de la comunidad que se está formando, y espero poder seguir trayéndoles invitados de este nivel, conversaciones que nutran a la sociedad y que aporten un granito de arena para que podamos ser mejores, haya más empatía y, por qué no decirlo, justicia también. Muchas gracias a todos, nos vemos. Chao, gracias.